Que su opinión es importante para nosotros. Siempre pueden participar en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas @encontextopisoy, @carlospenalosa y además en nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Luis Vicente León está con nosotros en estudio, presidente de Datanálisis. Un gusto siempre que nos acompañe. No vamos a hablar de política hoy porque la última vez que hablamos de política todavía en Instagram se están golpeando allí con esas declaraciones de Luis Vicente, que es una pelea de enanos lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a hablar de economía porque lo que estamos viendo en las cifras de lo que ha sido este primer cuatrimestre del año, según Consecomercio, ha sido alarmante. Una caída del consumo que tiene que ver con varios factores, entre ellos la caída del poder adquisitivo. Ayer lo hablábamos con un economista acá, que se puede producir, pero si no hay quien pueda comprar, tenemos un problema bastante importante, sumado a otra serie de factores. Datanálisis, ¿cómo ha evaluado lo que ha sido estos primeros meses de 2023 en este sentido? Mira, es evidente que hay un cambio importante, hubo un cambio importante en la tendencia económica. El año 21 y el año 22 eran años en los que tuviste un nivel de crecimiento, que por cierto es importante entender que era un crecimiento sobre la base. O sea, tú habías caído de manera muy significativa y en el 21 comienzas básicamente a recuperarte. Los números porcentuales son engañosos, porque no es lo mismo crecer 10% cuando tu PIB es 100 que cuando tu PIB es 25. Entonces, claro, tú creces más rápido o más duro desde el punto de vista porcentual cuando la economía está chiquita y la economía venezolana es muy pequeña en comparación a lo que era. Estamos hablando de una caída de 74% en el PIB entre el año 2013 y el 2020. O sea que tú eres una cuarta parte de lo que es. De los crecimientos. Entonces tú dices, creció la economía. Entonces la gente dice, el país se arregló. O la gente dice, ¿dónde? Es muy fastidioso, porque es debatir sobre una cosa completamente absurda. O sea, si tú tenías 100, caíste a 25 y subiste 10%, tú lo que vas a estar en 27. Claro. O sea, te recuperaste. No. Subiste el 10% de ese 25, no de ese 100. Entonces, pero la gente en la polarización venezolana, tú necesitas decir que todo el mundo está en peor todos los días. No, en el 21 y el 22 hubo un proceso de crecimiento, pero lejísimos de los tamaños que esta economía llegaba a tener. Y muy lejos para recuperarse en el tiempo. Entre otras cosas, porque aun cuando tú estabas creciendo, tú estás creciendo dentro de una cajita. O sea, tú tienes una caja chiquita, mediana y grande. Bueno, la economía venezolana es una caja grande y se convirtió en una caja chiquita. Adentro de la caja estabas creciendo porque te quedaba espacio. Pero tú no cambiaste caja. Tú no puedes cambiar de caja si tú no tienes electricidad. La electricidad es una limitación. Es el tamaño de la caja. Claro. La electricidad, el agua, la infraestructura, el talento humano, la educación. Entonces, te restringe. Entonces, claro, tú lo que viste fue la contracción completa de la caja. Dentro de la caja también estaba chiquito. Y tú en el 21 y el 22 pudiste crecer, pero en la caja chiquita. Esa es la diferencia. Tú no estás creciendo en la cajota que tenías en el año 2013. Estás creciendo en una cajita chiquita. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando tú llegaste al final del año 22, olvídate de la caja, que no ha crecido, dentro de la caja se producen algunos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tú habías estado creciendo porque tenías algo de recursos, porque el flujo de caja en dólares del gobierno estaba fluyendo, chiquito, pero fluyendo. Claro. ¿Quién se lo daba? Bueno, las exportaciones petroleras, ¿que para dónde van? Ese es el otro tema que la gente tiene que entender. La exportación petrolera venezolana sale a un mercado negro. ¿Por qué sale a un mercado negro? Porque no se puede vender a los Estados Unidos, está prohibido. Tú no puedes vender a Europa porque tiene sanciones. Entonces, ¿a quién le vende el gobierno el petróleo? Se lo vendía a los países que están, digamos, dispuestos a comprar con artificio, desvío, pero eso impactaba en el precio, ¿no? Claro, Venezuela le vende petróleo a China o a Asia con descuento de 40%. ¿Por qué? Bueno, porque si no, no te lo compro, pues. Pero bueno, cuando se lo vendía, tenía algún sistema de ingeniería financiera que estaba completamente cuadrado ya, y bueno, pequeño, con descuento, pero llegaba. Y llegaba en efectivo, que venía además de algunos proveedores financieros muy específicos, la mayoría que estaban ubicados en Rusia. ¿Qué pasa después de la guerra en Ucrania?
de la invasión rusa a Ucrania. Lo que pasa es que se complica esa ingeniería financiera con la que tú estabas cobrando tu petróleo. Y ya no tenías quien te estuviera mandando tu dinero en efectivo para que el Banco Central lo recibiera, pudiera colocar dólares en el mercado, estabilizar el tipo de cambio, que fue lo que vimos en el 21 y el 22, y con eso tratar de reducir la tendencia inflacionaria. No, aquí se te complicó otra vez la cosa. No tenías quien te pagara. Ya no era fácil entonces venderle a un tipo porque no sabía cómo pagarte. Y empiezas a cambiar la estrategia. ¿Y cómo se cambia esa estrategia? Se cambia desconcentrando, buscando un montón de otros players, otros actores que estén dispuestos a aceptar que estaban dispuestos a comprarte un barco, 2 barcos, 3 barcos y buscar algún mecanismo para pagarte. Pero ese mecanismo ya no era el mecanismo, ¿sabes?, funcionante de Rusia. Entonces era, bueno, que si yo te despacho a no sé dónde, que te pago en no sé qué, que usamos criptomonedas. Bueno, ya la cosa se complica, porque ya no era un cliente o un sistema de pago, sino un montón. Y en ese montón tú vas a conseguir de todo, ¿sabes? Porque vas a conseguir piratas, vas a conseguir actores que sí podían pagarte, vas a conseguir unos que creían que podían pagarte, pero no pudieron, vas a conseguir unos que eran intermediarios a los que robaron, y habían otros que te están robando desde el día número 1. O sea que estaban buscando un fraude, aprovechar tu circunstancia para robarte en el camino. Todo eso ocurrió en el año 2022. ¿Y qué afectó? El flujo de caja. ¿Por qué? Bueno, porque ya no estabas vendiendo como estabas vendiendo antes. Claro. Porque no estabas cobrando porque estabas cobrando antes. Y el flujo de caja comienza a reducirse. Y la capacidad... Pero te diste cuenta 3 meses después que no lo estabas cobrando. Bueno, porque además en petróleo funciona así. En petróleo, tú no despachaste el petróleo hoy y lo cobraste mañana. El ritmo, el periodo del ciclo del efectivo en una exportación de petróleo, en efecto, es más o menos un trimestre. Entonces tú empezaste a ver el problema más tarde. ¿Cuándo viste el problema? ¿O cuándo lo vio el gobierno? Porque la verdad es que nosotros no estábamos entendiendo muy bien al principio por qué la economía se estaba ralentizando. Es decir, el gobierno se da cuenta cuando no empieza a recibir los dólares que usualmente sí recibía. Y claro, él está viendo que hay producción de petróleo, pero no ve la plata. Es decir, está viendo que se están sacando. Pero ¿dónde está mi dinero? Es lo que me imagino que estaban diciendo, ¿no? Y claro, cuando tenían que colocar dinero para atajar la devaluación, no les daba. Y llamaban por teléfono, y bueno, me imagino que les habrán dado un montón de excusas, que si no me pagó no sé quién, que estamos esperando. ¿Sabes? La típica cosa de los que se enredan. Claro. En ese enredo pasó un montón de cosas también, como por ejemplo, que algunos te estaban robando. Y en efecto, allí en esa investigación hay números que ya dan por perdidos, que no. Hay unos que te están robando. Hay otros que a lo mejor no te están robando al principio, sino que creían que podían, claro, estaban cobrando sus comisiones y no sé qué, pero que creían básicamente que te podían pagar y se quedaron enredados. Y cuando se quedaron enredados, te pasa como pasa, ¿sabes? En esas estafas típicas, convencionales, ¿no? Que el estafador a lo mejor no era que te quería robar abiertamente, o sea, te quería robar o se quería aprovechar de ti. Pero claro, un tipo más medianamente inteligente no podía pensar que se iba a robar un barco y que nadie se va a dar cuenta. Entonces, tú haces la corrupción con algunos elementos para que no se casen. Claro. O sea, ahora, ¿qué ocurrió? Que cuando te quedó un hueco porque alguien no te pagó, empezaron a inventar. Y en el invento, entonces empezaron a sacar barcos para cubrir, bicicletea. Y ahí se convierte en como la grande estafa, se amplifica básicamente el problema hasta que explota. Cuando el gobierno se da cuenta, no se da cuenta ahorita, con todo esto... hace 2 meses. No, él se da cuenta mucho antes. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando cambió el presidente PDVSA a final del año pasado. A lo mejor no sabía. Un indicio de que a lo mejor no sabía exactamente qué estaba pasando, pero sí sabía que no le estaban dando dinero y que ahí estaba pasando algo. Si no sabe qué, pero sabía que algo. Claro. Y cuando cambia, comienzan a hacer todas las exploraciones y comienzan a descubrir. De hecho, a principios de año ya había un preso que era básicamente el director de operaciones de PDVSA, por lo tanto, como que no sabía, sí sabía, que había algo ahí raro que estaba pasando. Llegamos a un momento en el que el Estado anuncia un ajuste en los ingresos del venezolano,
la crítica principal tiene que ver con que no se subió el sueldo, sino se bonificó el ingreso de los venezolanos. Al regreso hablamos de ese momento al que llegamos el día de hoy. El gobierno entonces, entendiendo todo eso que está pasando, que nos comenta Luis Vicente León, tiene capacidad de cumplir ese compromiso que hoy está asumiendo y cómo eso va a impactar, porque lo que hablan con industria y algunas estimaciones que hacen algunas firmas es que el segundo semestre de este año va a crecer la economía y que el cierre puede estar en torno al 5 y al 6%. Al regreso leemos también sus comentarios. Recuerden, @EnContextoEpisodio y @CarlosPenalosa.